También la estructura que tienen las parábolas, cómo se agrupan. Hay cosas bastante interesantes en el capítulo 13 de Mateo que yo creo que ciertamente nos van a servir, nos van a ser de mucha edificación el día de hoy. No vamos a leer el capítulo completo, vamos a hacer un resumen de su estructura general y luego vamos a ir viendo las características del capítulo y luego la estructura y cómo se agrupan las parábolas. Y finalmente vamos a concluir con la enseñanza que tienen estas para nosotros como conjunto, como capítulo. Bueno, tenemos la parábola del sembrador, desde el versículo 1 al 9. Tenemos el propósito y la explicación de la parábola del sembrador, desde el versículo 10 al 17 tenemos el propósito de las parábolas, del 18 al 23 tenemos la explicación. Luego tenemos la parábola del trigo y la cizaña, del 24 al 30. Tenemos dos parábolas. Luego la de la semilla de mostaza y la de la levadura, del versículo 31 al 33. Luego tenemos nuevamente el propósito de las parábolas y otra explicación desde el verso 34 al 43. Luego tenemos dos parábolas pequeñas, el tesoro escondido y la perla de gran precio, del 44 al 45. Finalmente tenemos una parábola, la red, del 47 al 50, y al final otra explicación, una parábola también pequeña, que es la de tesoros viejos, tesoros nuevos y tesoros viejos. Hasta ahí es lo que consideraríamos como el grupo de parábolas. Haciendo un recordatorio de lo que pudimos aprender la semana pasada acerca de estas parábolas, son relatos que nos explican apuntado hacia los creyentes, hacia los discípulos, de qué se trata el reino de los cielos. Si bien había mucha gente escuchando al comienzo, como por ejemplo la parábola del sembrador, luego el público, el auditorio, ¿cierto?, se va reduciendo. El Señor entra en una casa en el verso 36, y estas son escuchadas por sus discípulos después. Pero de todas maneras, desde el verso 1 en adelante, todas las parábolas son para los discípulos, para los que tienen oídos para oír. Y como dice el verso 11, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Eso es fundamental en este capítulo, que son misterios del reino de los cielos revelados a los discípulos en relatos de parábolas, para que aquellos que tienen oídos para oír, oigan, entiendan y reciban estos misterios, reciban esta revelación. Y para los que no tienen oídos, para los que no tienen discernimiento espiritual, no reciban el mensaje espiritual, el misterio, la revelación que hay en esta enseñanza. ¿De qué se tratan estas enseñanzas? ¿Cuál es la revelación? La revelación acá, el reino de los cielos. Esa es la revelación. Es ¿de qué se trata? ¿Qué ocurre en el reino de los cielos? ¿Cuál es el desarrollo que tiene el reino de los cielos? ¿En qué espacio se desarrolla? ¿De qué se trata finalmente? ¿Quiénes participan de este reino? ¿Quién lidera este reino? ¿Quién es el que realiza la obra? Este reino tiene un límite, tiene un fin. ¿Cuáles son los hitos importantes en este reino? Esas cosas son las que el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos en estas parábolas. Algunas cosas que vimos la semana pasada fue que el reino se desarrolla primeramente en este mundo. El Señor Jesucristo viene él mismo siendo el Cristo. Él es el Rey, Él es Dios soberano
más él no viene como un soberano, no viene como un rey, sino que él viene como siervo. Él se hace hombre, se hace siervo y en humildad, en un conjunto de limitaciones que le daban sentido a su misión como siervo, como hombre, eh, que le hacían parecer a lo mejor débil, que le hacían tan semejante a nosotros. Él acercó el reino de los cielos, acercó el reino de Dios a este mundo. De eso, por ejemplo, dan cuenta sus milagros, de eso da cuenta el poder que él tenía por sobre los demonios, los espíritus, el poder que él concedía también a los suyos, la autoridad con la que él entregaba el mensaje. Había una demostración de un poder distinto que nadie jamás había tenido y al que nadie podía sobreponerse. El Señor de verdad era autoridad, tanto en palabras como en hechos. Y a pesar de que Él se hizo siervo, de que Él se hizo hombre, para hacerse semejante a nosotros, para ser nuestro Salvador y Redentor, al mismo tiempo, Él trajo su soberanía, su potestad a este mundo. No solamente como Dios en espíritu invisible, sino que como hombre hecho carne, Él vino y acercó el reino, siendo Él el Hijo del Hombre, y desarrolló su ministerio, murió en una cruz y luego resucitó para recibir absoluta potestad tanto en el cielo como en la tierra. Es esa potestad del Señor a la que se sometieron sus discípulos para llevar a cabo esta expansión del Evangelio, esta fundación de iglesias y, y la predicación del reino de Dios que se iba extendiendo e iba alcanzando lugares cada vez más lejanos y hasta el día de hoy ha abarcado casi todo el mundo. El tiempo del reino de los cielos comienza cuando Él empieza, cuando el Señor empieza a sembrar hijos del reino en este mundo, y al menos el tiempo que comprenden las parábolas es hasta el fin del siglo, hasta el día en que vendrá un juicio, y que el Señor Jesucristo finalmente devolverá el reino al Dios y Padre, y luego comenzaría otro tiempo. En las parábolas se abarca el tiempo desde la manifestación del Señor en este mundo, en su primera venida, como Él siembra hijos del reino, así como siembra la buena semilla, mientras el malo, Satanás, el enemigo, siembra a los hijos del malo, ¿cierto? A los que son de tropiezo, a los impíos. El Señor siembra hijos del reino en este mundo y finalmente el tiempo comprendido en estas parábolas termina con el fin del siglo, el fin del eón, el día del juicio, el día de la siega. Eso más o menos acerca de las parábolas que vimos la semana pasada. La semana pasada también mencioné sobre el tesoro escondido y la perla de gran precio, una interpretación que es como la interpretación clásica, por así decirlo, que ha existido desde el tiempo de los primeros siglos de la Iglesia, principalmente de los padres de la Iglesia, hasta lo que es la Reforma y un tiempo posterior también, y una interpretación predominante. ¿Cuál es esta? Que el tesoro escondido es el reino de los cielos, que nosotros somos el hombre que haya este tesoro y que damos todo de nosotros, que estamos dispuestos a dejarlo todo para ganar este reino. Ahora, esto tiene mucho sentido y es una buena, a lo mejor, aplicación a nuestra vida, es una forma de preguntarnos si qué tanto valoramos el reino de los cielos, pero
el problema surge cuando leemos desde el versículo 44 al 46 a la luz del contexto del capítulo. O sea, de todas las pistas que vamos encontrando, el sentido de las parábolas, y luego, si queremos ser coherentes y seguir interpretando de la misma manera el verso 44 y 45, 45 46, va a ser necesaria otro tipo de interpretación. Bien. Sobre las parábolas, las vamos a organizar de la siguiente manera. Voy a compartir, no sé si puedo compartir, sí. Me imagino que ahí se ve. Entonces tenemos puesta en orden de aparición en el capítulo 13 las parábolas del sembrador, luego el trigo y la cizaña, semilla de mostaza, la levadura y así. Bien, hasta tesoros nuevos y tesoros viejos. Ahí tenemos las parábolas en orden de aparición en el capítulo 13. Luego encontramos que dentro de este capítulo hay pares o duplas de parábolas. Tenemos la semilla de mostaza y la levadura, son dos parábolas que son pares. Algunos dicen parábolas gemelas o duplas, le vamos a llamar duplas. Luego tenemos el tesoro escondido y la perla de gran precio, que es otra dupla. Y luego tenemos otra dupla de parábolas, que es el trigo y la cizaña y la red. Ahora, ¿por qué le llamamos duplas o parábolas gemelas? Porque ellas expresan la misma idea. Son tan parecidas y tienen la misma lectura, la misma interpretación, y expresan la misma idea o el mismo aspecto acerca del reino de los cielos. Entonces tenemos tres pares de parábolas o tres duplas. Si las separamos y las agrupamos, tenemos entonces esta dupla del trigo y la cizaña con la red, la levadura, la semilla de mostaza, el tesoro escondido y la perla de gran precio. Ahí tenemos las tres duplas de parábolas. Cada dupla va a expresar un aspecto del reino de los cielos. Ahora nos preguntamos, ¿por qué es necesaria una dupla? ¿Por qué simplemente no crear un relato en el cual se expliquen todos los aspectos del reino de los cielos en uno, simplemente sin tener que recurrir a otra parábola? Ahora, hay analogías, hay lenguaje metafórico, relatos, que sirven mucho para explicar una idea, pero tienen limitaciones respecto a otros aspectos de esa misma idea. ¿Bien? Uno puede usar un ejemplo para explicar algo de la vida cotidiana, cuando le explicamos a un niño, a un amigo, conversamos con alguien, le damos un ejemplo. Y cuando usamos ese ejemplo tiene su potencial para explicar una idea, pero al mismo tiempo tiene sus limitaciones, porque no nos permite expresar todo acerca de esa idea. Entonces las parábolas en pares, ¿cierto? Estas duplas permiten al Señor expresar en profundidad lo que Él quiere expresar acerca del reino de los cielos. Vamos a ir viendo estas parábolas y siguiendo también esta idea. Ahora es interesante que el orden en el que está puesto, si la agrupamos quedan así, pero en el capítulo 13 están de esta manera. Entonces tenemos una primera parábola, que es la que abre el capítulo, que es la del sembrador, y nos da bastante sentido y guía de lo que va a ser el capítulo. Tenemos una parábola que cierra, que no son duplas, ¿ya? Son, por así decirlo, de hecho son las únicas parábolas individuales del capítulo 13. Luego comienza con una parábola que tiene su dupla al final, y luego en el centro están estas dos duplas de parábolas. Entonces tiene una composición, si pudiéramos decir, bastante simétrica, que comienza con una parábola individual, viene con una parábola que tiene su dupla al final, luego en el centro dos duplas de parábola, luego viene el otro par, de las que hemos puesto en color verde, y luego otra parábola individual. Ahora, entre la parábola del sembrador y el trigo y la cizaña tenemos
una explicación acerca del propósito de las parábolas y luego una explicación de la parábola del sembrador. En el centro de esta estructura tenemos otra explicación sobre el propósito de las parábolas en el versículo 34, y luego tenemos la explicación de la parábola de la semilla mostaza. Luego tenemos otra duple parábola, luego tenemos la red, y tenemos una parábola al final que cierra esta estructura con una conclusión y con una pregunta del Señor a sus discípulos cuando Él les dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y Él le habla que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces tenemos una manera muy, por así decirlo, muy judía de estructurar el relato en el Evangelio de Mateo, que es esta forma bien simétrica. Nosotros tenemos maneras de armar relatos, ¿cierto? En el colegio nos enseñaba que había una introducción, que hay un desarrollo y luego hay una conclusión. Es muy importante la introducción, ¿cierto? Pero el desarrollo tiene una relevancia, ahí se profundiza, y luego viene un momento, ¿cierto? Climático, donde se llega ya a las conclusiones, al final se cierra y se termina el relato. Los judíos tenían una manera más simétrica, donde había un elemento al centro, el elemento del comienzo se correspondía con el elemento del final, los elementos intermedios también se correspondían, y había algo central que era lo más relevante. En este capítulo, el elemento central es la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, que está del verso 36 al 43. Ahí está el elemento más relevante, que está justo en el centro de esta estructura de parábola en el capítulo 3. Así que tiene bastante sentido esta organización de las parábolas en el capítulo 13. Bueno, el capítulo abre, como decíamos, con la parábola del sembrador. Nosotros ya hemos leído bastante esta parábola. Es un mensaje que muchas veces hemos usado, por ejemplo, en el Evangelio, cómo la semilla es sembrada y cómo es importante que caiga en buena tierra. Y le preguntamos a las personas, bueno, ¿qué terreno va a hacer usted? ¿Qué terreno van a hacer ellos? ¿Van a ser aquellos que escuchan la palabra y luego vienen los afanes, aquellos que la palabra les es quitada por el enemigo, o será la buena tierra, la cual produce mucho fruto? Hay algo importante en esta parábola que luego es importante también en la otra, y es que es una siembra que aparentemente es poco exitosa. Hay mucha semilla que se pierde, hay mucha semilla que se la comen las aves, hay semilla que ahogada por los espinos y así. Entonces, en apariencia es una siembra poco exitosa y su probabilidad de éxito también es baja. O dice que una parte cayó en buena tierra, o sea, de todo lo que se sembró, una parte cayó en un tipo de terreno, no tuvo éxito, en otro tampoco, en otro, y luego tenemos una parte de toda la semilla que cae en buena tierra, y esa es la parte que da fruto, dice, a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso es absolutamente, utilizando la misma palabra, es una siembra y una cosecha totalmente exitosa, pero que en apariencia no lo era, en apariencia fue un fracaso. En apariencia, nadie pensaba que iba a haber fruto. Se desperdició mucha semilla. Entonces, hay un tema acá con la apariencia. Parecía que no iba a dar fruto, parecía una siembra poco exitosa, pero fue totalmente exitosa, fue fructífera y dio fruto a 30,
perdón, a 100, a 60 y a 30 por uno, que son grandes, grandes proporciones de, de frutos. ¿Ya? Respecto a lo que se sembró, es mucho lo que se cosechó. Entonces había algo que era en apariencia poco probable, pero que finalmente el fruto fue abundante. El fruto fue abundante. ¿Quién es el que siembra? El que siembra es el Señor. El Señor siembra la semilla, siembra la palabra y finalmente eh, esto funciona, y no solo que funciona, sino que también tiene mucho, mucho éxito. La palabra germina y da todo el fruto que el sembrador esperaba de ella y más aún. ¿Ya? Eso es importante en comparación con las demás parábolas. Se siembra en aparente debilidad, se siembra en aparente fracaso, pero se cosecha en abundancia, en grandes proporciones. No es algo ni siquiera común. Se cosecha mucho fruto. Vamos a seguir con la primera dupla de parábolas, que es la del trigo y la cizaña y la red. Recordemos que en la parábola del trigo y la cizaña, un hombre dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, nuevamente tenemos un espacio que es el campo, al igual que la parábola del sembrador. Está la tierra, ¿cierto? El lugar donde se siembra. Acá también hay un campo, pero hay un hombre que siembra buena semilla. Mientras dormía, dice, viene un hombre que es su enemigo y siembra cizaña entre lo que él había sembrado, que era trigo. La cizaña no solo es eh, mala, sino que es abundante, además impide el crecimiento del trigo, entonces no son compatibles, y ante eso los siervos de este hombre se ofrecen para quitar la cizaña. El hombre dice que no, que hay que esperar hasta el momento de la siega, no sea que cuando arranquen la cizaña también arranquen con ella el trigo. Entonces hay que dejar crecer lo uno y lo otro hasta el día de la siega, y finalmente la cizaña será quemada y el trigo será almacenado en el granero. La parábola que es par de esa es la parábola de la red. Vamos a ver por qué. Dice el verso 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en ambas parábolas tenemos la misma idea, el mismo sentido. Del verso 36 al 43 se explica la parábola del trigo y la cizaña, y esta explicación también nos va a hacer entender la de la red. Dice la palabra: el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Cristo. El campo es el mundo. El mundo es el lugar donde es puesto el hombre, el lugar donde habita el hombre. Ese lugar es el mundo. Es similar esto a cuando el Señor nos dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no pierda, mas tenga vida eterna. La palabra ahí eh, que se traduce como mundo es cosmos, que es mundo en un sentido no como la suma de todos los seres humanos, sino como la creación de Dios, donde es puesto el hombre. Y acá nos dice que el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los justos, los creyentes, y las cizañas son los hijos del mal. Tenemos justos e impíos, todos en el mismo campo, todos en el mismo mundo.
El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. El que sembró la semilla es el Hijo del Hombre, es Cristo. ¿La siega qué es? La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, no el fin del siglo primero, ¿cierto? El año 99 de la era cristiana, sino el fin del eón, es decir, de un periodo de tiempo extenso, pero que tiene un límite. Bien, aquí está una expresión importante en la escritura que es el siglo, como un gran periodo de tiempo que tiene un límite, que va a finalizar, que va a tener un evento que pondrá fin a él. En Mateo 12, 32 nos dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahí no está hablando tampoco de 100 años, sino que está hablando de no le será perdonado ni en este eón, ¿cierto? O aión, ni en el eón siguiente. Es decir, en esta era, en este tiempo en el cual nosotros todavía vivimos, ni le será perdonado en el siglo venidero. Las parábolas del reino nos describen el reino en el presente siglo hasta el fin, el día del juicio. Entonces la siega es el fin del siglo, cuando se acaba este eón. Los segadores son los ángeles. Entonces el fin de este siglo será como ¿qué? Verso 40, como cuando se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. La parábola de la red nos dice que el reino de los cielos es como cuando se echa la red en el mar. Entonces se pone la red allí, se comienza se sostiene, ¿cierto? Se arrastra y esta red comienza a llenarse de 1, 2 peces, 10, 20, hasta que la red ya no da más, se llena, verso 48, una vez llena, y ahí es el momento de sacarla a la orilla. Cuando la sacan a la orilla, recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. En la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, el fin del siglo, el límite, está descrito como un tiempo. Se acaba el tiempo, llega el día de la siega, llega un día. Hay un límite relacionado con el tiempo. En la parábola de la red hay un límite relacionado con el espacio. Dice la palabra que se echa la red, se recoge toda clase de peces, pero llega un momento en que la red se llena. La red se llena. Entonces, el día del juicio, ¿cierto? En el momento en que sacan la red a la orilla, está determinado no por un tiempo, sino por un espacio, por una capacidad que tiene la red de recoger peces. Si la red fuera más grande, el tiempo sería mayor, pero la red se llena y una vez la red se ha llenado, hay que sacarla, hay que llevarla a la orilla y hay que separar los peces. Se separa lo bueno, se pone en cesta y lo malo se echa fuera. Hay peces, por supuesto, que se pueden comer, hay peces que incluso eran inmundos en el pueblo de Israel, que no comían, ¿cierto? Se desechaban, y lo bueno, lo que se puede comer, lo que era intención de pescar, eso se almacena en cesta. Así también será el fin del siglo, el fin de este eón, el fin de esta era. Dice que saldrán los ángeles nuevamente, apartarán a los malos entre los justos. Habrá una separación. En la parábola del trigo y la cizaña hay un recoger, ¿cierto? Primero se recoge la cizaña, se quema, luego se recoge el trigo y se almacena en granero. Acá lo que se hace es que se separa. Ese es el momento de separar. Ahora, ¿qué nos enseñan estas dos parábolas? Primero que todo, que el reino de los cielos, en el momento en que irrumpe en este mundo a través de la persona del Señor Jesucristo, se inicia un tiempo que significa, por un lado, salvación. Esa es la buena nueva.
de que el reino de los cielos se ha acercado. Lo otro, al mismo tiempo, es que hay juicio. Es por eso que el Señor Jesucristo llama al arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado. Es al mismo tiempo algo, una buena noticia, es una buena nueva, es un evangelio del reino, pero al mismo tiempo es un llamado a la alerta, a preocuparse, porque hay un juicio. Y el que no ha nacido de nuevo, el que no se arrepiente, no puede entrar en este reino. Entonces trae por un lado salvación y trae juicio. Trae salvación para los justos, para los hijos del reino, para los hijos de Dios, y por otro lado trae juicio para los hijos del malo, para los impíos, para aquellos que han sido sembrados por el enemigo de Dios. Que también nos enseñan esta dupla, estas dos parábolas que son parte de una dupla, que hay una convivencia temporal entre los que son los hijos del reino y los hijos del malo. Y nosotros sabemos que la iglesia ha tenido que convivir a lo largo de los siglos con también los enemigos del Señor, con personas que son no solo no creyentes, no solo inconversos, sino que opositores también del Evangelio. Sabemos que el que no tiene a Jesucristo está gobernado, está guiado, está liderado por quien es el príncipe de este mundo, quien engaña, ¿cierto? Quien arrastra a las multitudes engañada, esclavizada al pecado. Eh, pero tanto los unos como los otros tienen que vivir, desarrollarse a través de las generaciones en el mismo mundo. Bien, no estamos separados. Ahora, ¿qué pasa? El tiempo es limitado, ya sea por capacidad o por tiempo. El siglo presente tiene un fin. Este siglo concluirá. ¿Con qué concluirá? Con el día en que se cierre la puerta. Así como se cerró la puerta del arca, el Señor volverá y eso significará redención para algunos, para otros significará lamentablemente juicio y condenación. Porque cuando nos habla del horno de fuego, nos habla de ser quemado, nos habla del lloro y crujir de dientes, son maneras de expresar lo terrible, lo indeseable que es el juicio. Hay algo interesante también en el verso 41, dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. El Señor sigue llamándose el Hijo del Hombre, pero es un Hijo del Hombre soberano. Ya no será el Hijo del Hombre siervo, no será el Hijo del Hombre humillado, ¿cierto? Aplastado, sino que será un Hijo del Hombre manifestado en gloria. Y Él enviará a sus ángeles, recogerán de su reino, porque el reino le pertenece a Cristo, y acá nos enseña que el reino en el reino de los cielos le pertenece a Él, Él es soberano en su reino, recogerá a todos los que sirven de tropiezo, los que hacen iniquidad, habrá juicio, ¿cierto? Y luego dice, entonces, o después de esto, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y hay un giro interesante acá, porque aquí ya no se habla del reino del Hijo del Hombre, sino que será el reino del Padre. Porque al final de este siglo, al final de esta era, al final de este tiempo, cuando el Señor Jesucristo vuelva, después de establecer juicio, después de establecer transformación, ¿cierto? Redención, tanto en espíritu como en nuestros cuerpos, para poder estar en su presencia, dice la palabra que Él devolverá el reino al Dios y Padre. Esto está en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 24, dice, luego el fin. Leamos el 23, dice, pero cada uno en su debido orden,
Cristo, las primicias, habla de las resurrecciones, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino, es decir, que el reino lo posee Cristo, el reino lo tiene Él, porque Él lo entrega. ¿Y a quién se lo entrega el reino? Al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El Señor entregará el reino al Padre. ¿Bien? Y nosotros, nos dice la Escritura, esto es maravilloso, dice que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. No habrá juicio para los suyos, sino que habrá gloria. Este resplandecer como el sol nos habla de un estado glorificado de nuestro ser en la presencia de Dios. Y el reino será del Padre. Y el Señor entregará el reino al Padre cuando haya suprimido toda potestad, todo dominio, cuando haya sido aplastado de manera absoluta, plena y realizada el pecado, Satanás, el mundo, la muerte, todo haya sido derrotado. El Señor entregará el reino al Dios y Padre y nosotros resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Bien, vamos entonces a la dupla, a la segunda dupla, la de la semilla mostaza y la levadura. Esto está en el verso 31 al 33. Estas dos parábolas tienen el mismo sentido, y esto es algo no es extraño en la escritura. Por ejemplo, están los sueños de José, está el sueño de las espigas que se inclinan ante él, está el sueño del sol, la luna y la estrella, que significan la misma cosa. Está el sueño de Faraón, por un lado están, ¿cierto? Eh, las espigas fructíferas, ¿cierto? Bonitas y grandes, que son devoradas por las espigas marchitas. Están las vacas flacas, las vacas gordas. Entonces tenemos dos relatos que tienen el mismo significado. En la parábola de la semilla de mostaza nos dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de la hortaliza y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Luego el 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Estas dos parábolas también tienen la misma idea de fondo, que se desarrollan dos relatos distintos. Lo que es importante en estas parábolas es el contraste. En estas parábolas no nos habla del proceso. Por ejemplo, cómo es que la semilla más pequeña llega a ser el árbol más grande, o cómo es que la levadura, que es puesta y escondida en la masa, llega a leudarlo todo. Sino que hay un contraste. Por ejemplo, el verso 32 dice la más pequeña de todas las semillas. Y luego dice la mayor de las hortalizas. Entonces, la semilla más pequeña llega a ser la más grande. Después, el arbusto, el árbol más grande. Incluso el llamarle árbol a la planta de la mostaza, ¿cierto? A la hortaliza de la mostaza, es una herramienta del Señor para expresar incluso más grande de lo que la realidad nos puede decir de la hortaliza que es la mostaza, ¿cierto? Que es el árbol de la mostaza. Que algunos dicen que no podría llamarse un árbol, ¿cierto? Pero es la más grande, incluso como un árbol, tan grande que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces tenemos algo que comienza muy pequeño, que comienza escondido. La parábola no nos explica el proceso, pero nos explica el resultado final. Llega a ser el árbol más grande, donde las aves incluso anidan, se refugian en él. Luego tenemos la levadura, que es puesta en la masa y finalmente leuda todo, también en 3 medidas de harina, que es una gran cantidad de harina para ser preparado por una mujer, para una casa. A lo mejor el Señor estaba pensando en una casa grande, una gran familia, pero estas cantidades no explican
cuánta plenitud hay en el reino de los cielos o cuánta abundancia en cuanto a frutos, a resultados, trae el reino de los cielos. La más pequeña de las semillas, conocidas por los discípulos y por el Señor, llega a ser el árbol más grande de mostaza, y esa levadura que es pequeña, que es escondida, pequeña en cantidad, escondida ahí en la masa, expuesta en la masa, y finalmente es difícil de reconocerla o de sacarla, llega a leudar toda la masa, hasta dice que todo fue leudado. Entonces hay algo en el reino de los cielos que comienza de manera interior, de manera oculta, de manera invisible, casi inadvertido. Y la llegada a este mundo del Señor fue así. El Señor allí, en Belén, en un lugar humilde, visto desde afuera, nada, nada del otro mundo, nada especial, eh, en pobreza, en servidumbre, con limitaciones, tan expuesto a, al peligro. Y la salvación del mundo, la salvación del mundo, lo más importante en el mundo, en ese momento estaba allí en un pesebre, en una semilla, una pequeña semilla. Hoy tenemos el Evangelio, gracias al Señor, que ha alcanzado tantos lugares en el mundo, que se ha expandido, que se ha predicado, que se ha anunciado el nombre de Cristo, se ha hecho, se ha predicado y se ha escuchado en tantos lugares. Pero todo comenzó de manera tan eh, silenciosa, de manera tan precaria. Así el reino de los cielos. Se comienza en algo muy pequeño, oculto, invisible, y se termina en abundancia. Tanto así dice la parábola de la semilla mostaza, que las aves del cielo se refugiaban. Y es muy similar al sueño que tiene Nabucodonosor. No lo voy a leer por tema de tiempo, pero lo pueden buscar después en Daniel 4:10 al 4:27. Está el sueño de Nabucodonosor, que que grafica de alguna manera lo que era su reino y cómo el Señor lo iba a cortar, iba a demostrar su soberanía, su poder. Y el reino de Nabucodonosor es mostrado como un árbol tan grande que las aves se refugian bajo su sombra, hacen nidos, ¿cierto? Entonces es una manera común para los discípulos de entender esto. Pero que ahora el Señor lo toma y lo muestra para enseñarnos cómo es el reino, no de Nabucodonosor, sino su reino, que no es cortado, que no es cortado. Bien, estas dos parábolas son entonces la descripción del poder de Dios para comenzar de algo tan pequeño, ¿cierto? Y llevar su obra a plenitud. Es clave cuando dice que toda la masa fue leudada. Hay una plenitud en la realización del plan de Dios para su iglesia a través de los tiempos. Todo fue leudado. Y el Evangelio llegará hasta todos los rincones de la tierra, que se predicará en todos los lugares. Nosotros somos parte de eso, tenemos que ser parte de eso. El Señor dirá hasta cuándo será predicado su evangelio y cuándo Él volverá. En estas parábolas no está descrito el fin del siglo, a lo mejor sí implícitamente en cuando todo es leudado, cuando el árbol llega a su máximo tamaño, está implícito el fin ahí, pero no detalla, por ejemplo, el juicio o qué pasa con los injustos, como sí lo hace en la otra dupla de la cizaña y de la red. Y finalmente terminemos con el tesoro escondido y la perla de gran precio. Como les decía, la semana pasada presenté la interpretación tradicional en estas dos parábolas, en esta dupla, que es el valor que para nosotros tiene el reino de los cielos y cómo todo lo demás pierde valor respecto al reino de los cielos. Pero siguiendo la misma idea, la misma línea del capítulo, dice aquí la palabra que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y luego tenemos un campo amplio que, según las menciones anteriores, nos lleva inmediatamente a pensar en el mundo. Luego tenemos un tesoro que está escondido como la semilla de mostaza en la tierra,
escondido como la levadura, escondido como el trigo entre medio de la abundante cantidad de cizaña que había crecido, ¿cierto? Hay algo escondido, algo que no se ve. Y luego tenemos un hombre que lo halla. Bien. Luego tenemos en el verso 45 que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y aquí interesante porque en el otro parte con el tesoro, aquí parte con el mercader. Cuando la escritura dice el reino de los cielos es semejante a, es lo mismo que como si dijera, en el reino de los cielos ocurre algo parecido a lo que ocurre cuando un mercader busca buenas perlas. ¿Qué sucede en el reino de los cielos? Entonces en el reino de los cielos hay un mercader que busca buenas perlas. Y esto nos lleva a pensar que el ser humano no es así. El ser humano no busca el reino de los cielos. El ser humano no busca al Señor. La Escritura dice, no hay quien busque a Dios. El hombre no busca a Dios. Pero la Escritura sí nos enseña que Dios ha buscado al hombre. Entonces la parábola de la perla nos muestra algo importante en ese sentido. Luego, volvamos al tesoro escondido. Dice que el hombre encuentra este tesoro y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces la relación del hombre en el tesoro escondido es con el campo completo. No puede sacar el tesoro del campo, apropiarse de él, sin comprar el campo. No puede poner el tesoro en su campo. Tiene que involucrarse con el campo completo. Y volvemos a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Pero por qué ama Dios al mundo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor, por el gozo puesto delante de él, sufrió lo oprobio, es decir, hay algo extremadamente valioso para el Señor en este mundo. El Señor ama este mundo, pero por sobre todas las cosas, ama de todo corazón, con todo su ser, a la iglesia que está en este mundo. Ama a cada creyente que ya ha creído o que va a creer. Ama a su pueblo. Ama a aquella esposa del cordero que ha sido comprada. Y acá tenemos la redención. El Señor dio todo lo que tenía, vendió todo lo que él poseía, se despojó completamente de todo lo que él tenía para poder ir y comprar. Y el Señor se involucra con el mundo. El Señor viene a este mundo, el Señor se expone a este mundo. El Señor irrumpe en la historia, cambia la historia. Cambió este mundo para siempre. La encarnación, su muerte y su resurrección son cosas que cambiaron el mundo para siempre. El Señor se involucra con este mundo por ese tesoro que somos nosotros. Y el cristianismo y la persona de Cristo, sabemos hoy día que es objeto incluso de burla, es objeto de menosprecio, es objeto de crítica de manera masiva. Pero el Señor no le importó eso, porque el Señor quería el tesoro que estaba en este mundo. Y el Señor, sabemos que cuando Él vuelva, restaurará todas las cosas por causa de ese tesoro, por causa nuestra. En la perla de gran precio se nos muestra que el tesoro, que el reino de los cielos, que el reino de Cristo, del cual nosotros somos parte, somos los hijos del reino, no solo es valioso para darlo todo por nosotros, sino que también el reino de los cielos es precioso. Hay hermosura, hay atractivo en el reino de los cielos. No solo es valioso, sino que para el Señor somos algo agradable, hermoso. Y es el sentido que tiene
también en el Apocalipsis, la relación entre el Cordero y su esposa. Él la ha preparado, Él la ha ataviado, Él la ha ido santificando y se le presenta a Él finalmente pura, sin mancha. El Señor compra este reino con todo lo que Él poseía. Él lo da todo por este reino. El reino al Señor le produce gozo. El Señor no teme darlo todo por nosotros. Entonces, en esta interpretación, que es más coherente con el capítulo, el que compra el campo y el que compra la perla, el que lo vende todo y compra, no somos nosotros, es el Señor. El Señor es el que dio todo para comprarnos. Eso nos enseña que hay no solo valor para el Señor en el reino y en nosotros, sino que también hay algo que para Él es bello, que Él ama, que no solo en valor, sino que también en belleza. No somos solamente un tesoro que tiene un valor económico, sino que somos como una perla preciosa que Él busca, que Él ha buscado, como aquel mercader que busca buenas perlas y que cuando la encuentra, cuando Él finalmente lo consigue, da todo y lo compra. Luego sigue el capítulo con la red, que es parte de la otra dupla, y termina con tesoros viejos y tesoros nuevos. Y el Señor le pregunta a los discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y nosotros nos podemos preguntar, ¿hemos entendido todas estas cosas? Podemos responder como los discípulos, sí, Señor, hemos comprendido cómo es el reino de los cielos, hemos comprendido cómo nos has hecho parte de tus planes, cómo somos parte de este reino. Hemos entendido lo que te costó a ti, Señor, este reino. No es algo que el Señor se trajo del cielo y sí, yo soy el rey, ¿no? La Escritura nos dice que Él ha sido coronado a causa del padecimiento, en hebreo. Para Él tener la corona de este reino, Él tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados. Él tuvo que darlo todo para poder sacar adelante este reino, darle vida, eh, sustentarlo a través de los tiempos y finalmente en Él confiamos para que lo lleve a su realización cuando Él vuelva y nos aparte como la buena semilla, como el trigo y resplandezcamos como el sol en el reino de nuestro Padre. Dice el 52, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El Señor ahí se relaciona también con algo que a lo mejor a nosotros no nos gusta, no, nos cuesta un poco hablar así en términos del Evangelio, del Nuevo Testamento, nos cuesta hablar de escribas y de gente docta, pero el Señor dice que el reino de los cielos es así, que el que es docto y escriba en el reino de los cielos es como un padre de familia que saca lecciones de cosas antiguas, ¿cierto? De cosas que estaban en el Antiguo Testamento, de cosas que los discípulos manejaban, pero que también revela algo que es nuevo. El reino de los cielos tiene que ver con lo que el Señor ya ha hecho, con lo que es presente, y también el reino de los cielos tiene que ver con lo que vendrá. El reino de los cielos tiene que ver con este siglo, con esta era, y también con el siglo venidero. Que el Señor bendiga su palabra.